Una parte importante también de los cálculos en concreto reforzado, en el diseño de concreto reforzado, tiene que ver con el cálculo de áreas de acero. Y lo que es recomendable es realizar un archivo de Excel en el cual ponemos los números de las barras y su diámetro con las primeras dos filas. Luego, bueno, su diámetro en pulgadas y en centímetros. Y luego calculamos su área en base a este diámetro en pulgadas y en base a este diámetro en centímetros. Entonces tendríamos estas primeras 5 columnas que serían como que las columnas básicas. Esto en cuanto al cálculo de áreas de acero en bruto, el número de áreas multiplicado por el número de barras multiplicado por el área de cada barra sería el área total. Esto sería lo que cubriría este primer recuadro o grupo de columnas y filas que hemos puesto en este archivo. Entonces, por ejemplo, la barra número 3, digamos, sabemos que tiene un diámetro de 0.375, 3 octavos, o 3, que es 0.375 pulgadas, o 0.9525 centímetros. Entonces aquí está la fórmula, vean, sería pi, ¿verdad? Dividido 4, multiplicado por el diámetro, elevado al cuadrado. Tal es la fórmula que tenemos aquí. Lo mismo sería para el área en centímetros cuadrados, 3.1416 dividido, o sea, pi, ¿verdad? Dividido 4 por el diámetro en centímetros elevado al cuadrado. Luego tenemos una columna en la que ponemos en el número de barras, perdón, el número de la barra, Por ejemplo, aquí ya lo teníamos 2, 3, solo es como una réplica de esta columna, ¿verdad? Solo para tenerla dos veces de referencia. Y luego pues ya viene la cantidad de barras. Por ejemplo, aquí, si tenemos dos barras, una barra número 3, pues sería la misma cantidad en centímetros cuadrados, ¿verdad? El área total que el área de una barra. Si ya lo ponemos, si tenemos dos barras, pues aquí estaría el doble, 1.43. Es muy conveniente tener una tabla como esta a la hora de estar diseñando manualmente o haciendo revisiones o haciendo cálculos manuales en concreto reforzado. Y lo mismo pues se repite para cualquier barra que tengamos, por supuesto, es decir, no hay mayor ciencia en esto, pero sí es importante tener organizada una tabla como esta en una hoja electrónica. Para el cálculo de losas, de acero en losas, es un tanto más sutil. Siempre las mismas 5 columnas al principio, ¿verdad? Las mismas 6, es decir, ponemos número de la barra, diámetro de cada barra, diámetro en centímetros, diámetro área en pulgadas cuadradas, que es simplemente una fórmula como habíamos visto, ¿verdad? Esta columna elevada al cuadrado por 3.1416, o sea, pi, dividido 4. No hay mayor ciencia en eso. Esta calculada en pulgadas cuadradas, esta en centímetros. Aquí en esta columna en pulgadas cuadradas, aquí en esta columna en centímetros cuadrados. Aquí repetimos esta columna nada más, esta y esta son las mismas. Y de ahí, pues ya empezamos con el área total requerida. Entonces, ¿a qué se refiere con estas tres columnas? Se refieren a cálculos en pulgadas. Y estas tres columnas se refieren a cálculos en centímetros. Entonces, si se nos pide, por ejemplo, que tengamos, qué sé yo, punto 2, o más bien, punto 35, hagamos el caso con punto 35 pulgadas cuadradas, o si quieren punto 5, para meterle un dato cualquiera, pulgadas cuadradas, que eso es lo que necesitamos en un ancho de 12 pulgadas. A lo largo de 12 pulgadas necesitamos 0.5 pulgadas cuadradas. Y estamos utilizando una barra número 5 para cubrir
esta demanda de área de acero a lo largo de estos 12, de estas 12 pulgadas, entonces vamos a tener que utilizar 7.36 como espaciamiento de cada barra número 5. ¿Cómo hicimos este cálculo? Bueno, aquí está. Simplemente sería esta columna, ¿verdad? La columna del espaciamiento del ancho total sobre el cual queremos distribuir todas esas barras, multiplicado por el área de la barra, que sería D, ¿verdad? La columna D en este caso, en este archivo, ¿no? Vamos a repetir. La columna de del espaciamiento total, S total, por la columna del área total, dividido la columna del área total requerida, ¿sí? Es una simple regla de 3 en realidad, ¿sí? Entonces, simplemente estamos diciendo, bueno, si la ley de proporcionalidad sería, bueno, si en 12 pulgadas vamos a tener un total de 0.5 pulgadas, ¿cuánto vamos a tener a cada cuánto? O más bien, si en 0.5 pulgadas vamos a tener en un espaciamiento, en una longitud de 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una varilla cada cuánto tenemos que espaciar para cubrir una varilla número 5, cada cuánto tenemos que espaciar, ¿sí? Ese sería el S de cada barra. Cada cuánto tenemos que espaciar para cubrir esas 0.5 pulgadas cuadradas en 12 pulgadas. Bueno. Entonces, quizás sea mejor hacerlo así. Si en una distancia total vamos a tener un área de acero total, entonces, ¿en qué espaciamiento tendríamos el área de acero de una varilla? Entonces nuestra variable es, de hecho, el S. Entonces, ¿qué hacemos con S? Lo despejamos. Nos queda que es igual al área de acero de una varilla dividido el área de acero total por el S total, ¿sí? Entonces, en este caso, el área de acero de la varilla, de una varilla número 5 en pulgadas cuadradas, habíamos visto que era .3068. El área de acero total que necesitamos es, en 12 pulgadas, es 0.5. Y el S total en el cual necesitamos, a lo largo del cual necesitamos 0.5 pulgadas cuadradas, es 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces, haciendo ese cálculo, nos queda .3068 dividido 0.5 por 12.
7.3632 pulgadas. Ese sería el espaciamiento S, que es justamente lo que aquí hemos obtenido. Repetimos, es decir, el S total multiplicando al área de una varilla dividido el área total. Y eso sería para el caso de que hayamos encontrado esa demanda de acero de 0.5 pulgadas cuadradas para una longitud de 12 pulgadas. Pero esta longitud en realidad sobre la cual hemos basado el cálculo es arbitraria, ¿sí? Bien, podemos haber encontrado esa longitud a lo largo de, no de un pie, ¿verdad? 12 pulgadas, sino tal vez 6 pulgadas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, obviamente, el espaciamiento tendría que ser mucho más corto, es decir, a la mitad, en 3.68. Pero por lo general, los cálculos de espaciamiento suelen estar normalizados, no normalizados, se suelen calcular a lo largo de un pie. Por cada pie de ancho de losa. ¿Sí? Ahora, en unidades del sistema MKS, cuando se usan centímetros, por lo general se utilizan 100 centímetros, o sea, a lo largo de un metro como ancho de referencia de la losa. Pero, sin embargo, en nuestros cálculos, por ejemplo, si nos ponemos a hacer los cálculos 8, ¿cuánto nos había dado en el ejemplo? 869 centímetros cuadrados. Entonces nos vamos acá, colocamos 8.69, pero a lo largo de un espaciamiento de 90 centímetros. ¿Por qué el S es 90 centímetros? Bueno, porque recordemos tenemos que recordar muy bien de nuestro ejemplo que ese era justamente el espaciamiento que teníamos entre nervio y nervio. Entonces aquí está, entre nervio y nervio, y vamos a tener un espaciamiento de que era S más B igual a 90 centímetros. O más bien aquí estaría centro-centro entre nervio y nervio. Aquí está el espaciamiento, 90 centímetros. Que es también el ancho efectivo del patín de nuestra sección. ¿Sí? O sea, de la losa en sí misma. S más B igual 90 centímetros. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces por eso utilizamos 90 centímetros en nuestra regla de 3, aquí. ¿Sí? Entonces si usamos un número 6, por ejemplo, si usáramos número 6, en el ejemplo usamos número 5, bueno, pongamos aquí 8.69, en 90, ¿cuánto sería? Ahí está, 20.5. Ese sería el espaciamiento que tendríamos que utilizar, ¿verdad? Ese sería el espaciamiento de cada barra que tendríamos que utilizar para cubrir esa demanda de 869 centímetros cuadrados para nuestra losa. ¿Sí?
Y por eso es que tenemos aquí que debemos usar un número 5 cada 20 centímetros o cada punto 20 metros. En fin, esto era algo que probablemente ya se había cubierto en un curso previo de concreto reforzado, pero no está de más hacer este tipo de aclaraciones. Y dado que no lo habíamos cubierto en el ejemplo de una manera detallada, pues decidimos darle una explicación, a este tema también. Gracias.